Vamos a cambiar de tema y a platicar con el doctor Miguel Mesmacher, quien es subsecretario de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Doctor, le agradezco mucho su disposición y también le aprecio su paciencia. Gracias, doctor. Oscar Mario, pues muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Bueno, ahora sí que una noticia buena y una mala, ¿no? La mala es que el INEGI dice la actividad económica se contrae en el 2009 6.5%, un dato que estábamos esperando junto con el de la inflación, que fue de 3.6% para el 2009. Y bueno, sí, efectivamente es la caída más grave desde 1932, cuando la economía mexicana se contrae 14.9%, y también más alta de cuando se precipita 6.2% en 1995, luego de la crisis del error de diciembre. Pero viendo hacia adelante, y platicamos con Francisco Gutiérrez, doctor, en este espacio, y pues ponderando los pronósticos para el resto del mundo, que con excepción de China, que va a crecer 9.8% supuestamente este 2010, e India 7.3%, pues México no anda, pues no, anda por encima de la media mundial, doctor. Sí, Oscar Mario, yo creo que un poco tú tocas los dos temas claves aquí. Por un lado, claramente la crisis durante 2009 fue muy fuerte. No se trata de minimizar en absoluto la caída del Producto Interno Bruto, que como tú acabas de mencionar, con una caída de menos 6.5, es mayor que la de la famosa crisis del tequila de 1995, cuando se cae el Producto Interno Bruto en 6.2%, y obviamente pues no habíamos observado una caída de esta magnitud pues desde realmente la época de la Gran Depresión. Obviamente algo que es muy importante es que justamente como en aquella época, pues realmente lo que nos pega es una desaceleración a nivel mundial, una crisis financiera internacional que no se había visto justamente desde la época de la Gran Depresión, y como nosotros somos un país que está muy abierto al comercio y que nos especializamos en exportaciones de manufacturas y de productos industriales, que son los más cíclicos, obviamente eso nos pega de manera importante. Ahora, yo creo que hay varias diferencias que son muy importantes con respecto a algunos otros episodios de este estilo que se vivieron en el pasado. Por ejemplo, si tú comparas la situación durante 2009 con lo observado en 1995, la disminución en el empleo, por ejemplo, durante 1995 fue mucho peor que la que observamos en la actualidad. Si tú ves la caída en el empleo formal, y definitivamente no se trata de minimizar el que 2009 haya sido un año muy complicado, pero yo creo que sí es importante también destacar dónde estuvieron diferencias importantes. Sí es un hecho que se perdió el empleo, y en ese sentido pues va a ser muy importante estar siguiendo políticas para reactivar el empleo y que tengamos una recuperación importante durante 2010. Pero por ejemplo, cuando el empleo se llegó a caer más que el PIB durante 1995, es decir, el PIB se cayó 6.2%, el empleo se cayó 6.5%. Durante 2009, por ejemplo, el empleo disminuyó menos de la mitad de lo del PIB. El empleo disminuyó en promedio cerca de 3%, cuando el PIB, como tú ya mencionaste, disminuyó 6.5%. No tuvimos obviamente los problemas de devaluaciones de más de 100% que llegamos a observar en episodios pasados. Las tasas de interés se mantuvieron en niveles pues de cerca de 5%, la de corto plazo, cuando en episodios pasados llegaron a ser de casi 100%. Y obviamente pues la inflación, como tú mencionabas, terminó por debajo de 4%, cuando por ejemplo en 1995 llegó a aumentarse a poco más de 50%. Entonces, obviamente, desde el punto de vista de la caída del PIB, sí es una caída muy significativa que no se debe de minimizar, pero desde el punto de vista de varios otros indicadores que tienen que ver con el nivel de salarios reales, la inflación, la estabilidad financiera, claramente los resultados fueron significativamente mejores. Ahora, el segundo tema que tú mencionas, pues es justamente la recuperación que estamos ya observando. Y de ahí, el elemento que fue muy importante, yo creo, y que es positivo de los anuncios que dio ayer el INEGI,
es que en términos de las tasas trimestrales de crecimiento, es decir, las que indican la tendencia, el cambio en tendencia de manera más rápida, llevamos ya 2 trimestres, tanto el tercer trimestre de 2009 como el cuarto trimestre, con tasas de crecimiento trimestral bastante elevadas y que solamente se están observando en algunas de las economías más dinámicas de Asia, con un crecimiento trimestral de cerca de 2.5% en el tercer trimestre y después de 2% en el cuarto trimestre. Esto obviamente nos deja una base bastante buena para esta recuperación que se está anticipando en 2010. Como tú sabes, pues nosotros recientemente revisamos nuestro pronóstico de crecimiento para 2010 de 3 a 3.9%. Ya por ahí hay varios analistas y organismos financieros internacionales que están pronosticando tasas de crecimiento que se podrían ubicar entre 4 y 5%. Entonces, la noticia positiva por ese lado es que gradualmente la economía mexicana se está recuperando y que se anticipa un buen repunte durante 2010, que de hecho ya estamos observando en algunas cifras. Por ejemplo, tú seguramente recuerdas que hace un par de semanas salió ya la producción automotriz de enero de 2010 y que indicaba un crecimiento de más de 100% en enero de 2010 con respecto al nivel de enero de 2009, que básicamente está llevando a la producción automotriz de regreso a los niveles que observamos durante 2008. Hoy se van a estar dando a conocer más tarde, la evolución de las exportaciones e importaciones de enero y seguramente vamos a ver un repunte también importante. También hace un par de semanas se dieron a conocer las ventas de la ANTAS que están presentando un crecimiento de más de 4%. Y en ese sentido lo que observamos en términos de una recuperación durante la segunda mitad de 2009 está afortunadamente continuando durante 2010. Ahora, estamos platicando con el doctor Miguel Mesmacher, quien es subsecretario de Planeación Económica de Hacienda y Crédito Público. Está muy claro lo que ha dicho usted, doctor. A ver, repitiendo cifras para el auditorio, ya tenemos baja del Producto Interno Bruto, que es producción de bienes y servicios en el 2009, que fue de 6.5% negativo, inflación de 3.6% en el 2009. Usted sabe que la tasa de referencia del Banco de México se mantiene en 4.5%. Bueno, y finalmente cerramos el año con un tipo de cambio en alrededor de los 13 pesos, ¿no? Unas semanas abajo, unas semanas arribita. Y bueno, nuestro analista decía que se tiene proyectado un crecimiento de la economía mexicana del 4% para el 2010, una inflación, pues sí, por encima de la del 2009, que puede llegar a 5.5%, y las tasas de interés que pudieran elevarse en 200 puntos base o 2%, de 4.5 a 6.5%, manteniendo un tipo de cambio de entre 12 y 13 pesos, y quizá mucho tiene que ver con el elevado nivel de las reservas internacionales. Entonces, yo me quisiera concentrar con usted, si me permite, doctor, en un crecimiento del 4%, que es bueno, pero una inflación del 5.5%, que tendría o que daría una tasa de interés real solo si esta sube hasta el 6.5% durante el 2010. Oscar Mario, de hecho, los pronósticos tanto del Banco de México como tú sabes, el Banco de México levanta una encuesta de analistas que se publica cada mes. Esa encuesta pronostica una inflación de 4.9% y el rango de Banco de México sitúa la inflación también dentro de este rango, donde el escenario central de Banco de México se ubica ligeramente por debajo de 5%. La misma encuesta señala expectativas de tasa de interés de cierre para 2010 del orden de 5.5%, es decir, un aumento de 100 puntos base. Sí. Entonces, lo que yo te diría es que el consenso del mercado se sitúa con incrementos más bajos tanto en la inflación como desde el punto de vista de las tasas de interés.